bueno, en estos raptos de Javier Milei, que para mí, para un presidente, son realmente muy perturbadores en términos de lo que significa naturalizar que la conversación pública podría circular de esta manera desde las máximas autoridades de un país. Hay un antecedente muy serio, muy grave, que fue cuando a Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, replicó una foto donde, a partir de un Photoshop, una cosa, lo hacían como parecer a alguien con un problema de síndrome de Down, lo cual, por supuesto, además generó un enorme debate entre las familias o los familiares de personas con este síndrome. Y ayer lo que hizo, para mí, está más o menos en esa línea, en términos de lo grave, que es, en un caso muy serio, que es un diputado provincial formoseño, misionero, llamado Germán Quisca, que está siendo buscado porque está prófugo por consumo y distribución de fotos y videos de abuso sexual infantil. Es un diputado que llega a la legislatura de la mano de Juntos por el Cambio. Yo decía, me parecen muy perturbadoras también esas fotos. Me parece mal ponerla a Patricia Bullrich con Quisca como si... ahora, como si esto la hiciera ella culpable de alguna cosa. El punto es cómo se actúa una vez que se toma conocimiento. La verdad es que estas fotos que buscan como culpabilizar a alguien de manera retroactiva son fotos, es muy mala leche, me parece. Pero bueno, volviendo a Quisca, ¿qué pasó? Hay otra foto con otro dirigente de ese mismo espacio, que es Martín Tetaz, de lo que era Juntos por el Cambio, ¿no? Y alguien escribe, prueba gráfica del diputado pedófilo, está Quisca abrazado con Martín, prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito. Y el pibito, en este caso, sería Martín Tetaz, que es bajito, y está Quisca teniéndole en el hombro a Martín Tetaz. Un horror, o sea, porque además, por un lado, minimiza el caso del diputado Quisca y además, lo que significa respecto de dónde pone a Martín Tetaz, simplemente por ser un diputado opositor. Yo creo que Milei realmente no encuentra límite en estas cuestiones de cómo ofende a la gente con este tipo de tweets que retuitea desde su cuenta. Bueno, está en línea Martín Tetaz. ¿Cómo andás, Martín? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andas? Bien, bien. No, mira, obviamente, yo las agresiones me parece que hablan más del agresor que de otra cosa. Por eso no, ayer muchos me decían, contestale algo, y yo decía, no vale la pena porque la mejor respuesta es dejarlo expuesto, ¿viste? Uh-huh. Que se muestre la agresión y que quede claro dónde quieren instalar la agenda de la discusión. Todo esto pasa cuando estamos discutiendo cómo se van a financiar las jubilaciones y el Congreso acaba de aprobar una ley que al gobierno no le gusta y el gobierno está estudiando porque amenaza con que va a vetar. Exacto, ahora vamos a la ley, pero es el punto, Martín, y me parece que ahí está la clave, ¿no? Porque además había fotos y videos de Patricia Bullrich con este mismo diputado y no elige esa foto, Javier Milei, sino que... Vos imaginate que Milei, por ejemplo, yo recorrí todo el país con Horacio, con Patricia después. Imagínate que Milei debe tener fotos hasta con el Gordo Valor, si uno se pone a sacar con el mayor de los respetos al Gordo Valor, ¿no? O sea, sí, además es una imputación extemporánea, digamos, o sea, si vos, el punto es cómo empezás a, actuar una vez que se conocen la información de que este hombre producía, distribuía y consumía imágenes de abuso sexual, y es muy grave, porque además es como hacerte cargar, pasó un poco también con lo de Alberto Fernández, te quiero decir, cualquier mujer que aparece en una foto con Alberto Fernández, ahora la presunción es que esa mujer tuvo algo con Alberto Fernández, es como una manera de manipular el uso de las imágenes de una manera muy perversa. Pero en tu caso, Martín, coincido con vos. ¿Por qué te elige a vos? Porque vos estás en el medio de la discusión de las jubilaciones. Absolutamente. Vos fíjate que más grave es, o sea, lo grave realmente, no más grave, es cuando vos tenés un dirigente, como el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es sabido el caso de abuso sexual de Espinosa y que se afanó un censo, sale a respaldarlo y se saca la foto con él, ¿no? Entonces eso me parece que ya empieza a ser un apoyo político a una persona que está procesada en un caso de abuso sexual el gobernador Espinosa de La Matanza. Sí, el tema es cómo actuar. Sí. Todo esto es una cortina de humo para correr la discusión del tema central. Por eso yo agradezco la atención que de golpe me dispensaron durante todo el día de ayer y la usé para hablar todo el día de por qué el proyecto que estábamos presentando en el Congreso y que habíamos aprobado era el más responsable fiscalmente de todo, cómo se financiaba, que de ninguna manera, al contrario, es un proyecto que
lo salva el Estado de millones de juicios, así que No, es un yo, proyecto perdona, muy... Martín, ahí vamos a eso porque es lo último que quiero decir sobre el tema de la foto. Por un lado, minimiza el caso, o sea, usa para reírse un caso muy serio, muy grave. Pero además, empieza también con la idea de esta cosa de habilitar el bullying o la cargada respecto de si sos más alto o más bajo, ¿no? La idea, esta es otra idea también bastante perversa de lo que aparece en eso. Las dos cosas son serias porque es un discurso del presidente de la Nación que más allá de Martín Tetaz, habilita un tipo de bullying que es inaceptable, que el propio presidente lo promueva con el único fin de joder a un dirigente opositor porque no le gusta cómo está votando algo en la Cámara de Diputados, me parece. Perdón por el término. Me parece que ahí lo que le pasa al presidente es que es como que hubo una transición donde él un día se convirtió en presidente y nadie le avisó, ¿no? Sigue teniendo las mismas reacciones que tenía cuando era un tuitero más. Twitter siempre fue una barra brava y uno dice, bueno, vas a la cancha y te parás en la barra brava, pero ahora sos el presidente del club, no puedes ir a pararte en la barra brava. Y en el para insultar como si fueras un desaforado. Bueno, en eso el presidente siempre es sistemático, esa actitud es sistemática. Bueno, en todo. Vamos al tema de las jubilaciones. Martín Tetaz es diputado radical, es economista y fue una de las voces, digamos, en defensa del proyecto que sacó diputados y después ratificó el Senado de la Nación. Resumamos a ver, ¿qué pasaría si rigiera este proyecto, Martín, distinto a lo que pasa ahora con las jubilaciones? Tres cosas. La número uno, que hay un piso que hoy está dándose de manera casi como si fuera una dádiva con bonos para que los jubilados lleguen a la canasta básica y que a partir de la aprobación de esta ley empieza a darse de manera automática, es decir, nadie puede dar una jubilación menor a la canasta básica. Lo segundo que Perdona un pasaría segundo es que, ahí. ¿Esto significaría que la actual jubilación mínima sube en cuánto? vos sois la mínima con el bono, finalmente, lo que pasa es que ahí está la trampa del bono, ¿no? Con el bono el gobierno finalmente te está pagando cosa de 305.000 pesos y esto se va a 315.000 pesos, o sea, es muy poquito más que la mínima, lo que pasa. Deja establecido el criterio para siempre de que es un porcentaje de la canasta mínima. Y esto es muy importante porque no solamente por que uno dice, bueno, pero es poca plata, sí, pero es muy importante porque evita millones de juicios. Nosotros aprendimos con la fijación por decreto que hacía Kirchner hace 20 años atrás, que después eso termina en una catarata de juicio. La cláusula Badaro todavía la estamos pagando. Hay millones de estados que hicieron juicio porque el presidente daba las jubilaciones por decreto. Entonces, esto es muy importante que esté establecido en una ley porque es lo que pide la Constitución, además, no es facultad del presidente establecer las jubilaciones, es facultad del Congreso. Entonces, punto número uno, queda establecido el mínimo. Y ese mínimo ya queda establecido por ley, no por decreto, no requiere ningún bono extra, nada. Es un piso calculado hoy alrededor de los 317.000 pesos, creo que es el número exacto. Pero además que se va moviendo siempre tampoco hay que pedirle todos los meses que lo mueva el presidente, se va actualizando permanentemente con el costo de la canasta básica. Punto número uno. Punto número dos, se le devuelve a los jubilados el 8% de la inflación del mes de enero, que cuando el gobierno hizo la corrección y aplicó el DNU diciendo, bueno, hasta acá llegamos, le vamos a pagar a los jubilados la inflación, ellos mismos se comieron y dijeron, pero en enero le vamos a dar 12,5, y todo el mundo dijo, pero en enero no fue 12,5 la inflación, en enero fue 20,6. Bueno, está bien, vamos a ver cómo hacemos. Cuando vos hablabas, inclusive en la discusión parlamentaria, todo el mundo reconocía, esto estaba también en el sí, me acuerdo que Vidal propuso de pagarlo en 12 cuotas. De hecho, nosotros entrevistamos a Giordano, que fue el presidente del ANSES, titular del ANSES, en los primeros meses de gobierno de Milei, y él dice, o sea, no hay ninguna discusión respecto de que hubo un ajuste a las jubilaciones que no compensado el 7%. Exactamente. Entonces, ese es el segundo componente. Y el tercer componente es que una vez por año, en el mes de marzo, por todo el ajuste que han sufrido hasta acá las jubilaciones. Vos pensás que cuando terminó de gobernar Macri, las jubilaciones eran 11 puntos y medio del PBI y hoy son menos de 8, casi no llegan a 8. Entonces, hubo un ajuste brutal en todo ese tiempo. Sí, y los últimos 2 años Macri también perdieron como en la guerra. O sea, está siendo generoso en el punto de partida de la comparación, pero está bien.
Estoy siendo generoso por la fórmula, la forma que tenía la fórmula. Vos sabés que hay una palabra que se llama coherencia, que yo le sugiero a mucha gente que la busque en el diccionario. Yo también me opuse en su momento al cambio de la fórmula que hizo Macri en el 2017. Así que, digamos, simplemente hay que ir a buscar los archivos. Okay. No, está bien, Medeo, pero la idea de que, está bien, el tercer punto es que si las jubilaciones quedaran estancadas para siempre como están ahora, ajustando simplemente por inflación mensual, lo que pasaría es que se consolida una pérdida muy grande que han sufrido en los últimos 8 años, calculalo como quieras, pero han sufrido una pérdida muy importante. Entonces, lo que ustedes decían, si la economía mejora, ¿no?, que haya alguna relación con la evolución de los salarios. Y ahí, al haber mayores aportes a la seguridad social, podés financiar un aumento jubilatorio en ese escenario. Claro, pero lo más importante de esto es que hubo 3 meses de discusión en el Congreso con todos los especialistas y abogados previsionalistas que explicaron hasta el hartazgo qué tenía que tener la fórmula para no terminar en la justicia y para no terminar en juicios. Y uno de los componentes que tenía que tener la fórmula era algún vínculo con los salarios. Y ese vínculo con los salarios esencialmente es este componente que además es el más responsable de todo fiscalmente, porque lo que te dice es, mirá, si no crece la economía y no crecen los recursos, no vamos a aumentar más las jubilaciones. Pero si hay un crecimiento de la economía, ergo hay un crecimiento de los recursos fiscales, la mitad de ese crecimiento, ni siquiera todo, la mitad de ese crecimiento... El 50%, sí. A dar a los jubilados. Entonces, vos decís que es responsable, que no es fiscalmente irresponsable y que es sustentable. Absolutamente, porque eso implica que si la economía crece 10%, entonces el gasto previsional va a crecer la mitad, 5%. Por lo tanto, el gasto previsional como porcentaje del PBI se va a achicar año a año sin recuperar la economía, ¿no? La fórmula no hace, alguien dijo, pero esto va a ser explosivo. No, esto no es así, esto es absolutamente responsable. Y Martín Tetaz, por último, diputado del radicalismo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vos imaginás un escenario del Congreso ratificando por 2/3 detrás del veto presidencial? Absolutamente, salvo que el veto sea inteligente. Yo lo dije, a mí me sorprende mucho la declaración, por eso también por algo el veto nunca aparece, ¿no? O sea, para mí los asesores lo que le están diciendo a Milei es, mirá, ¿por qué no mirás cómo salió la votación en particular y vas a vetar aquellos artículos que en la votación particular no consiguieron los 2/3, que sería lo más lógico? Porque entonces se supone que después en el Congreso esos diputados que no votaron a favor de esos artículos tampoco van a votar a favor ahora. Si él va a vetar toda la ley en su conjunto, la votación en general tuvo 2/3 en diputados y 2/3 en Senado. Sería bastante suicida, ¿no? Incluso sin el PRO le alcanzan los números. Estábamos haciendo el cálculo acá, ¿no? Con David. Hay 3 artículos que son los 3 artículos que tienen que ver con la plata. Yo no me acuerdo cómo fue en diputado, porque pasó hace un mes y medio, pero en el Senado sí se aprobaron por 2/3 esos 3 artículos. En diputados no me acuerdo, claro, Martín, cómo fue. Eso te digo, en Senado sí, porque era mucho más holgado. Vos pensás, los 2/3 de Senado, 47 votos y se aprobó con 61. Inclusive los del PRO son 7 votos, así que aunque no estén los 7 del PRO, igual alcanza. Claro, okay. En diputados, los votos del PRO no votaron el proyecto, tenían un dictamen propio y no acompañaron el proyecto nuestro, con lo cual no los estoy contando los votos del PRO ya porque no estuvieron. Podría ser el caso votante del PRO igual considere votar a favor, pero no lo estoy contando a eso. Bien, Martín Tetaz. Sí. Te cierro con esto, María, perdón por el tiempo. Tampoco estoy contando que el oficialismo está teniendo problemas internos. ¿Serios? No me quiero meter. Sí, claro, no. Hoy van a expulsar una diputada, hay que ver cómo le significa eso después en los números propios. ¿6 qué? Hubo 6 votos que en la última votación del DNU de inteligencia votaron en contra, 6 votos del propio gobierno que votaron en contra del gobierno. O sea, claro, tiene pocos diputados y no los logra retener tampoco. Bueno, Martín Tetaz, diputado del radicalismo. Bueno, gracias Martín, y de verdad lamento mucho esta actitud de ayer del presidente, me parece altamente repudiable. Así que un abrazo, Martín, gracias. Hasta luego. Hasta luego. 8:35 de la mañana, vamos por el día 200 de agosto, no se termina más.